Iglesia, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos. Y en especial veo caras nuevas, me da gusto que estén aquí, la casa del Señor les recibe y les recibe con amor, que no sea tan solo la visita del día de hoy, sino que sea un continuo y que sean permanentes y que sus corazones sean establecidos en esta iglesia. Ese es mi deseo y ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, de que todos permanezcamos unidos en un solo cuerpo, ¿verdad? Pues gracias a Dios por ello y por lo que el Señor hace y obra en la vida de cada uno de sus hijos. Porque aunque usted no lo crea, el Señor nos necesita. Muchas veces se escucha decir, el Señor no necesita de nosotros. El Señor nos envió a una comisión, ¿verdad? Entonces sí, somos siervos del Señor. Y esto se lo digo porque el mundo se encuentra sumergido en tinieblas. Hoy nosotros tenemos luz, la luz de Jesús, no es una luz propia. Tenemos esa luz de Jesús y somos sal también para el mundo. De manera que no nos guardemos esa luz, sino que vayamos y sazonemos con la palabra del Señor, ahí donde todavía hay tinieblas. Y mire, se lo digo porque las personas allá afuera están en busca de algo. Tal vez en alguna ocasión también usted estuvo en busca de algo y no sabía qué era lo que buscaba. Posiblemente sí tenía satisfactores materiales, pero había algo que no llenaba su vida. Había algo tal vez, ¿verdad? Algo que le hacía falta. Y efectivamente, muchas veces nos hace falta algo porque en nuestro corazón no está bien definido la verdad que necesitamos atesorar, sino que buscamos lo que nuestros ojos ven, pero muchas veces no buscamos lo que nuestros ojos no ven. A Dios no lo vemos, pero lo necesitamos. Y muchas veces el mismo Espíritu nos está haciendo ese llamado de que algo necesitamos, pero ese algo tiene nombre y es Dios. Pero nuestros ojos, con lo que el mundo ofrece, pues se dejan guiar, se dejan ir y busca únicamente satisfactores materiales. Y aclaro, no está mal, no está mal. Lo que debemos de considerar es la prioridad que hacemos de ellos. Eso sí, ¿quién está en primer lugar en nuestras vidas, verdad? ¿Por qué? Pues porque con lo material también el Señor nos bendice y esto hace que tengamos una vida más ágil, más cómoda. Bueno, por ejemplo, quienes nos ven por transmisión, ¿verdad? No están presentes en este templo, pero mire, esta facilidad que tenemos hace que la palabra del Señor también llegue allá en donde nos están viendo. Y cuando se busca algo, muchas veces se busca felicidad. Pero la felicidad muchas veces la estamos buscando en los fetiches. Se busca en los horóscopos para poder moverse. Busca uno, consulta el horóscopo a ver qué dice y todavía se mueve uno de acuerdo a lo que le dice. Se viste del color que le dice ahí para poderse mover, ¿verdad? Se busca la felicidad en los adivinos, se busca la felicidad en quien lea las cartas, en quien eche suertes para saber qué nos depara el destino. Se busca también, fíjese, en los juegos de azar, como en la lotería nacional, ¿verdad? Y se busca ganarse un dineral. ¿Para qué? Pues para tener una vida más cómoda. Y cuando pensé en esto, fíjese que vino a mi mente hace un tiempo, hubo un comercial de la Lotería Nacional en donde un hombre decía, ya me vi, ya me vi. Había comprado su boleto de la Lotería Nacional y se sentía ganador. Y donde él se veía era en mansiones, en viajes, en mujeres y en sexo, desde luego, en alcohol. Esa era la imagen que estaba representando del dineral que podía ganar. Y todavía muchas veces decimos, primeramente Dios me lo gano.
pero no sé a qué Dios se refieren, si al Dios de su imaginación únicamente o a un Dios que esté a su servicio para lo que Él quiera, ¿verdad? Por eso les digo, muchas veces no definimos en nuestro corazón, en esa búsqueda que tenemos, no lo hemos definido. Esto es lo que el hombre realmente busca en la vida, lo que ve, lo que ve. Dioses que le den, que les faciliten la vida, pero dejando a un lado realmente lo más importante. Muchas personas dicen creer en Dios, pero no en el verdadero Dios, ya que no es su primera prioridad cuando se tienen estas prácticas. De manera que voy a pedirle que abra su Biblia y busque el libro de Isaías en el capítulo 44. Allá en casa, quienes nos están viendo por medio de la transmisión, si todavía no la tiene a la mano su Biblia, vaya por ella, búsquela. El libro de Isaías 44, capítulo 44, y voy a dar lectura de los versículos del 1 al 8. Le voy a pedir que usted siga ahí con su vista esta lectura. Isaías 44, 1 al 8 dice así: Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jerezum, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano: a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Cierre sus ojos y acompáñenme a orar. Dios, Señor Padre bendito, delante de ti estamos, como pueblo tuyo, Señor, iglesia tuya, en donde nuestra cabeza es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por este acercamiento a tu palabra que ha sido posible únicamente por la justificación realizada por tu Hijo Jesús. Señor, eres nuestro único y verdadero Dios ante quien inclinamos nuestro corazón. Eres nuestro único y verdadero Dios a quien buscamos, Señor, para adorar, para alabar, para bendecir, para agradecer. Bendito y alabado seas, Señor. Que esta tarde, Dios, esta palabra sea sellada en los corazones y que estos argumentos provengan, Señor, de tu Espíritu Santo. Toma control de mí y de mis palabras, te pido. Y que sea tu palabra, Señor, la que llegue a los corazones. Oro y te bendigo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues iniciaremos hoy una nueva serie de mensajes que tiene que ver precisamente con mantenernos firmes en la fe,
mantenernos firmes en las creencias y no ser de dos dobleces ante Dios, y que verdaderamente definamos en nuestro corazón esa búsqueda que hemos tenido. El mensaje de hoy tiene por título Tibieza espiritual, y la serie que vamos a estar viendo tiene por nombre No te hundas en la idolatría. Vamos a hacer un recorrido por 3 puntos derivado de esta lectura que hicimos de Isaías, y el punto número 1 nos dice: eres escogido. Nuestro versículo 1 precisamente nos dice: oye Jacob, siervo mío. Primeramente, el Señor lo que nos pide es que estemos atentos, que escuchemos lo que tiene que decirnos, y nos dice: oye, pon atención. Y de igual manera yo hoy quiero pedirles que pongan atención a la palabra de Dios. Israel se estaba desviando de su camino hacia Dios. Israel estaba pecando. Recordemos que el pueblo de Israel caminó por el desierto durante 40 años y vio todas las maravillas y milagros que el Señor hizo en ellos. Lo vieron, ¿verdad? Y aún así tuvo muchas dudas el pueblo de Israel respecto de lo que Dios podía hacer. Es por eso que Dios les llama la atención y les dice: oye, pon atención por los pecados que has cometido. En la actualidad nosotros también fuimos sacados de Egipto, fuimos sacados de la esclavitud de pecado, ¿sí? De manera que para nosotros esta palabra también aplica y nos llama la atención y nos dice: oye, escucha, nos hace un enérgico llamado precisamente para que no olvidemos lo que Él ya ha hecho por nosotros, para que recordemos que nos ama, que tiene misericordia y que nos salva. Y lo que el Señor quiere es que mantengamos avivados, nos mantengamos avivados por su Espíritu. Porque muchas veces, y la palabra lo dice, a quien contristamos es a su Espíritu. Pues no, debemos de ser avivados por su Espíritu. Además, el versículo nos llama siervos. Siervos, ¿qué es un siervo? Mire, pues de conformidad con la Biblia, siervo es una persona que sirve a Dios y que es obediente a sus preceptos, a su ley, a sus estatutos. Ese es un siervo, el que pone por práctica la palabra de Dios y le sirve. Y continúa diciendo el versículo: siervo a quien yo escogí. A quien yo escogí. Es mismo Dios quien nos hace saber que Él nos ha escogido a cada uno de nosotros, que nos conoce antes que nosotros le conozcamos a Él, que Él ha sido el que nos escogió porque nos ha amado antes de que le amemos nosotros a Él. Porque en ese amor lo que Él busca es salvarnos, y busca salvarnos antes de que conozcamos la gran salvación, la grande salvación que tiene para nosotros y que es Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere, que nos conoce a nosotros por medio de su Hijo Jesús. Usted es conocido no por sus obras, sino que usted y yo somos conocidos ante el Padre porque hemos sido justificados. De manera que ahora dice: ya te justifiqué, ya te conozco y conozco lo que hay en tu corazón. Pero aún no has definido lo que hay en tu corazón. A nosotros lo único que nos costó para ser justificados por Dios fue haberle dicho sí y aceptar su gracia. Es lo único.
es lo único. Dios nos conoce entonces por medio de su Hijo Jesucristo. Y lamentablemente cada uno de nosotros no siempre conocemos a Dios de la misma manera. No siempre conocemos a Dios de la misma manera. ¿Sí? Dios es único y se ha revelado de esa manera única para todos en la Biblia, en su palabra, y nos dice quién es Él y qué es lo que quiere Él. Pero a pesar, fíjese todavía, mis amados hermanos, unos, a pesar de ser cristianos, tienen dudas de lo que el Señor puede hacer. Así como allá en el desierto el pueblo de Israel vio lo que el Señor hizo por ellos, dudaron y se inclinó su corazón hacia otros dioses. Hoy también sucede lo mismo. Es por eso que la palabra se actualiza y llama a nuestros corazones para que no nos desviemos. Porque cuando esto sucede, cuando hay duda en nuestro corazón, hay tibieza espiritual. Hay tibieza espiritual porque no estamos conociendo a Dios de la manera que Él quiere que lo conozcamos, sino que nosotros estamos creando un Dios. Dice Isaías 44, el versículo, la segunda parte del versículo 17. Se postra delante de Él, lo adora, le ruega diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. Y está hablando precisamente de imágenes, no está hablando de Dios, el Dios que se ha revelado en la Biblia, no está hablando del Dios de Israel, no está hablando del Dios que usted y yo conocemos, sino está hablando de un Dios creado por la imaginación del hombre. Tenemos entonces que se recurre a otros métodos o fetiches o imágenes o ídolos para lograr, fíjese bien, para lograr los propósitos que tenemos, porque consideramos que se lo hemos pedido a Dios un propósito y no nos lo da. Entonces creamos un propósito ¿para qué? Para que se haga mi voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Cuánto conoces a Dios, iglesia? ¿Sabes lo que puede hacer contigo, por ti hoy? ¿Crees que Dios ignora tus necesidades o tus problemas? Te voy a hacer una pregunta, no tienes que responderla, claro, es una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que esperas del Dios que se revela en la Biblia? Guarda tu corazón en la respuesta que te des a ti mismo. Porque si en tu corazón efectivamente has levantado una llama, un altar de fuego para adorar a tu Dios, entonces no dejes que esa llama baje, que se reduzca, sino avívala con el amor a Dios, recordando que es tu único y verdadero Dios, y esta flama tiene que permanecer siempre viva para que precisamente no haya tibieza en tu corazón. Que no haya tibieza en tu corazón. Dice el versículo 2: así dice Jehová, hacedor tuyo. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién es nuestro hacedor? Dios, ¿verdad? Dios es el autor de todo lo creado. Dios todavía se encuentra activo. Dios sigue creando. Tenemos entonces que hay un sentido para lo cual fuimos creados. Si fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro hacedor, es porque hay un propósito en su vida, que no se desvíe su corazón, que no haya tibieza espiritual y que reconozca y adore al único y verdadero Dios, creador de absolutamente todo lo que ve y aún de lo que no ve. Salmo 115, versículo 3 nos dice:
Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Ha hecho. Todo lo que usted le puede, todo lo que usted le puede dar algo poder, todo lo que aquellas cosas usted le puede dar poder como si fuera Dios, déjeme decirle, no hay tal Dios. Muchas veces andamos viviendo con unos amuletos y les damos poder a esos amuletos. Es más, no tan solo materiales, sino con palabras. Con palabras hacemos amuletos. Pero déjeme decirle que cualquier cosa creada como imagen es idolatría y es pecado además. Y no tan solo con las imágenes hechas por el hombre. Mire, hay también en nuestros corazones hechuras de dioses que cada uno de nosotros hacemos. El dinero, la envidia, son luchas que permanecen en su corazón porque se ha levantado un falso Dios en su corazón y usted lucha contra esto. ¿Y por qué lucha contra esto? Porque es pecado. De manera que el pecado de idolatría que levantas en tu corazón es a consecuencia de la tibieza espiritual y se encuentra en cada pecado recurrente y que no quieres dejar. Ten mucho cuidado. Cada vez que tú levantas o que no quieres dejar un pecado recurrente en tu vida, lo estás idolatrando porque te está gustando. Deséchalo. Hay un único y verdadero Dios que te puede ayudar a poner la mirada en Él. ¿Y por qué? Te voy a decir por qué. Punto número 2. Bendiciones. Cuando haces a Dios tu verdadero y único Dios en tu vida, en quien efectivamente vas a poner ahí tu mirada, tiene bendiciones para ti. Dice el versículo 3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Tú y yo dice que somos como esa tierra seca. Recuerde que antes estábamos muertos espiritualmente. Dios dice que nos promete avivarnos, darnos nueva vida, que seamos otra clase de tierra hoy para que seamos fértiles y estemos llevando fruto. Esas aguas que nos dice la palabra tienen que ver con el Espíritu Santo que ya mora en nosotros, que ya derramó precisamente en cada uno de nosotros y va más allá. El Señor no se queda tan solo con ellos, que nos dice el versículo que hay ríos sobre la tierra árida. Y usted lo ha escuchado, que corran ríos de agua viva a mi interior, lo cual quiere decir que el Espíritu Santo se mueve de manera constante en nosotros para que haya esa verdadera transformación y que ese Espíritu Santo que se mueve en usted saque la idolatría de su corazón, saque el pecado. Usted tiene que entregar el pecado al Señor, no tiene por qué luchar con él, sino simplemente entregárselo. Entonces, ¿tú crees esto? ¿Tú crees esto? Echa un vistazo al interior de tu vida y ahora pregúntate, ¿por qué tienes tibieza espiritual? Examínate y acepta ante Dios que has levantado un falso ídolo al cual recurres antes de creer las verdades de la palabra de Dios, y muchas veces así obramos. Vivir con miedo es levantar un falso Dios en su vida, porque le está dando la prioridad al miedo que a Dios. Inviértalo. Es primero Dios y deseche el ídolo del miedo. Vivir atados, escuche bien, vivir atados a los recuerdos de los que ya murieron antes que adorar a Dios, es levantar también un ídolo.
Y vea si no, estamos en fechas próximas de festejar a los fieles difuntos. Yo no digo que dejemos de amarlos, sino que no sea la prioridad, que no se convierta en un ídolo, porque nosotros no adoramos muertos, nosotros adoramos a un Dios vivo, vivo. No olvide esto. O adoramos a un Dios vivo, a uno que resucitó y está sentado ¿en dónde? A la derecha del Padre, ¿verdad? Y es el único al que puedes levantar un altar en tu corazón. Y eso es obediencia. Lo que el Señor tiene para ti son bendiciones para tu vida. Porque muchas veces nosotros detenemos las bendiciones del Señor que ya tiene preparadas a causa de nuestra tibieza de corazón, porque estamos anclados en la idolatría. ¿Y qué cree? A veces no nos damos cuenta y decimos, es que no me he dado cuenta. No, sí, claro que sí, uno se da cuenta, simplemente se justifica. No te hundas en la idolatría y abre bien tus ojos espirituales y enfócalos en el Señor, porque esta vida cristiana no la riges tú, esta vida cristiana la rige la palabra de Dios. Aviva tu corazón, avívalo y cree que hay un único y verdadero Dios. Y guarda y enciende un fuego en tu corazón por la palabra de Dios, por la verdad. Esa palabra que te hizo libre, no te ató al mundo, a lo que hay, no te ha llevado la palabra de Dios a ser un cristiano en la idolatría. No somos cristianos idólatras, sino que por el contrario, la palabra nos hizo libre de la idolatría precisamente. Deuteronomio 6:5 nos dice, y esto usted se lo sabe, muy fácil, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento. Y nos dice que debemos amarlo y obedecerlo, como, fíjese, con la imagen y semejanza con la que fuimos creados. Con la imagen y semejanza con la que fuimos creados. Como creador es el único ante el cual debemos de inclinar nuestros corazones y buscarlo. Le insisto, encienda un fuego en su corazón. Ame a Dios más que a las cosas. Ame más a Dios que a las necesidades que pueda usted tener. Si usted ama más a Dios, crea que las necesidades serán suplidas y que su vida será bendecida. ¿De dónde proceden las bendiciones? Proceden del cielo, ¿verdad? Lo sabemos. Y lo sabemos no porque solamente lo decimos. Hace un momento leímos el Salmo 115, versículo 3, que dice, nuestro Dios está en los cielos. De ahí provienen las bendiciones. No ame entonces las cosas creadas por el hombre. No ame el pecado que usted tiene guardado en su corazón. Ponga su mirada y su fe en el único y verdadero hacedor de usted. De las cosas creadas por el hombre, como los ídolos, los amuletos, los fetiches, incluyendo el pecado, nunca, pero escuche bien, nunca habrá bendición. Los ídolos no están en el cielo, los ídolos están aquí en la tierra, de manera que no sea tibio espiritual. No sea tibio espiritual. Punto número 3. Un solo Dios. Y esto el Señor nos lo hace saber de principio a fin en la Biblia. De principio a fin.
Dice el versículo 6, yo soy el primero y soy el postrero. Él es el inicio y fin de absolutamente todo. En estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo, nos damos cuenta precisamente de la descomposición del mundo a consecuencia del pecado, ¿verdad? Y por lo que también vemos, cada vez es más laxa, escuche bien, más laxa la manera santa de vivir del cristiano. Nos hemos vuelto muy relajados, muy relajados. Sí, estamos viviendo una cristiandad muy laxa. No estamos viniendo a un club social, estamos viniendo ante la misma presencia de Dios. Y es laxa nuestra manera de vivir por la justificación que nos da la gracia, ¿verdad? No. Si la gracia nos justifica, así es, vivimos en la gracia. Y el mundo con lo que ofrece ante nuestros ojos nos atrae y nos envuelve y llama, fíjese, llama a nuestra antigua naturaleza para relajarnos y pasarnos ahora un pie de un lado y otro pie del otro. Y a que tengamos pensamientos que humanamente justifiquen al pecado. Usted sabe que la idolatría es un pecado, pero a veces no sabe que está levantando en su corazón una imagen de idolatría. Pero como se ve en el mundo, a lo que se recurre, a lo que acude el mundo, se cree que también un cristiano puede hacer uso de los métodos del mundo, y usted sabe que no es así. No es así. Mire, le voy a dar un ejemplo. En alguna ocasión, una persona que tenía cierto problema y estaba muy angustiada y preocupada y quería resolver este problema, preguntó por medio de las redes sociales si conocían a alguien que leyera las cartas. Y le llegaron muchas respuestas ahí en esa red social, ¿verdad? Y tristemente un cristiano respondió afirmativamente que sí, sí lo conocía, y no tan solo que lo conocía, sino que lo recomendaba como un buen lector de las cartas, que podían acudir a él. ¿Se da cuenta cómo de manera tan laxa podemos dejar de vivir en santidad y llevar a otros a pecar? Lejos de decirle esto no es de Dios, también nosotros ahí vamos. No. Si la palabra dice que seamos esforzados y valientes, y a veces creemos que nada más para las cosas bonitas, para las cosas que nos cuestan trabajo dejar, también debemos de ser esforzados y valientes. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo todos los tiempos, y nos lo acaba de decir. Él es de principio a fin, no ha relajado en ninguna, Dios no ha relajado en ninguna de sus letras su palabra, su santa palabra. Lo que ayer fue pecado, hoy es pecado, y mañana seguirá siendo pecado para el Señor, porque Él así lo ha determinado. La idolatría del corazón es por la tibieza espiritual, y es más cómodo quedarnos precisamente en una zona de confort y vivir una vida cristiana laxa, justificada por los pensamientos humanos, para permitirnos a nosotros mismos pecar y levantar los dioses falsos para tratar de tener una vida cómoda. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos pereza, porque no leemos la palabra. Si usted no lee la palabra, no estará conociendo a Dios quién es realmente, sino que usted estará imaginando quién es Dios y lo que a Él le gusta y lo que a uno nos gusta. No, Dios nos dice cómo debemos de comportarnos. Una vida de oración, sí, podemos decir, sí, estoy orando, sí, pero hago muchas peticiones al Señor y poca exaltación a su nombre.
Oramos para pedir mucho y poco para bendecir el nombre de Dios. Dios no es nuestro sirviente. Mejor aprenda a servir a Dios. Y ya le dije que es un siervo de Dios. Estas recomendaciones se hacen porque precisamente hay tibieza espiritual. Debemos de activarnos, debemos de levantar ese altar en el corazón, ese fuego vivo, ese altar que no se apague, que no se entibie. Porque como dije, no somos capaces muchas veces de abrir nuestra Biblia para leerla. Y cuando no la abrimos, desde luego que no hay conocimiento de Dios, porque no se están ejercitando las disciplinas espirituales y se considera que con venir un domingo a la iglesia es suficiente. No. No es eso únicamente lo que el Señor nos pide. Si tú eres un cristiano activo, debes alimentarte diariamente de la palabra por medio de la lectura de ella. Orar todos los días y con la frecuencia necesaria y avivarte de la palabra. Hay un solo y verdadero Dios y fuera de Él no hay nadie. Nadie. Nuestra hermanita Ara nos lo decía en su lectura de el Salmos, de su Salmo 100. Dice Salmo 100, versículo 3: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué busca? ¿Por qué busca la creación del hombre? Busca al hacedor del hombre. No olvides que eres un escogido de Dios, que te ama, que espera de ti que te presentes ante Él y que lo conozcas cada día, que pruebes su poder, lo que puede hacer por ti. Porque el Señor cada instante de tu vida, aunque no lo veas, Él prometió que estaría con nosotros. Ninguna cosa creada por el hombre tiene ni tendrá poder como el de Dios. Mírate a ti mismo. Mira a tu alrededor. Mira atrás. Mira adelante. Tú y yo somos ejemplos de ese poder de Dios, porque somos hechura de Dios. Y qué mejor, dice su palabra, que a imagen y semejanza de Él. Dios quiere bendecirte. No detengas esas bendiciones a consecuencia de tu tibieza espiritual. Conoce mejor a Dios y aviva el fuego en tu corazón. No lo busques en donde no está. Levanta tu vista al cielo y maravíllate de lo que ves. Solamente Él ha creado lo que hay delante de tus ojos. Ningún ídolo creado por el hombre tiene tal poder. Es más, ni el pecado, escucha bien, ni el pecado tiene ya poder sobre ti. Despójate. Ya no tiene poder sobre ti, pero despójate del mismo. No lo fortalezcas haciéndolo un Dios de tu vida porque te guste. Entonces no te engañes dándole poder a lo que no tiene y no te une.